Hola, muchas gracias por atenderme, sobre todo siendo una de las primeras pláticas del día de hoy. Agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por la presentación. Como ya saben, actualmente trabajo en Datadog como Technical Account Manager. Antes de eso trabajé en AWS como uno de los ingenieros de escalaciones del servicio de KS. Me llegaban los casos más complejos o los casos de los clientes más importantes, digamos, que necesitaban una resolución rápida o era un caso un poco especial. Antes de eso estuve 5 años trabajando como ingeniero DevOps en una empresa de software mexicana que se dedica a proveer software al sector gasolinero. Ahí aprendí un poco de Kubernetes, a implementarlo en producción en una empresa donde no tenían nada, donde todo desarrollaban con scripts. Me tocó poner Kubernetes para tener un poquito de orden ahí. Entonces, a lo largo de esta trayectoria he aprendido una o dos cosas acerca de Kubernetes, sobre todo algunas cosas que no te dicen qué pasa en producción que hay que monitorear. Pero bueno, traté de hacer esta plática alrededor de algunos ejemplos prácticos de por qué pasa y algunas lecciones aprendidas, pero no está enfocado solamente a grandes empresas. Son problemas que a lo mejor le podría suceder a cualquiera. Aquí lo que quisiera presentar es un poco el aprendizaje de qué es lo que hay que monitorear para que no les pase a ustedes, pero de nuevo no es una plática enfocada simplemente a las top empresas que utilicen Kubernetes. Aquí, ¿cuántos de ustedes utilizan Kubernetes eh, para una carga de trabajo que le esté generando dinero a su empresa? ¿Y alguna vez se les cayó que digamos dónde está la causa? ¿Algunos de ustedes utilizan servicios de Kubernetes administrado como EKS, GCP, GKE? ¿Algunos otros utilizarán OpenShift, algo on-premise? Bien, bien. Yo creo que aplica para todos. Voy a empezar, preparé como 4 o 5 ejemplos, la verdad no creo pasar por todos. El momento que estuve ensayando nada más pude cubrir bien 3, pero veamos hasta dónde llegamos. Voy a empezar primero con los problemas que tienen que ver con el control plane y para eso voy a definir qué es el control plane para efectos de esta plática. Ya sé que el control plane hay distintas definiciones, hay muchos componentes complejos como los scheduler, el etcd, etcétera, pero quiero sintetizarlo o bajarlo un poquito para efectos de esta plática. El control plane para efectos del día de hoy es solamente un servicio backend. Tiene una lógica de negocio a través de los controladores en este caso, así como en una tienda en línea, la lógica de negocio sería controlar los productos, gestionar las compras, controlar el inventario. La lógica de negocio de Kubernetes al final es orquestar cargas de trabajo en nuestra infraestructura. Tenemos una base de datos para persistencia, en este caso etcd. Podemos discutir de las singularidades de esta base de datos frente a la otras, pero para efectos prácticos su propósito es el mismo como en SQL, como en Postgres, etcétera. Persistir los datos de una forma confiable y regresarlos al cliente cuando se necesite. Tenemos una interfaz de comunicación, en este caso una API REST, generalmente en JSON, que tiene soporte para HTTP y WebSockets. La mayoría de los componentes que tenemos, como los nodos en el kubelet, los roles, etcétera, los Custom Resource Definition, hablan hacia nuestro control plane a través de HTTP o WebSockets. Y tenemos un sistema para extender la funcionalidad de nuestro clúster en caso de que necesitemos que haga algo que no hace por defecto a través de webhooks, un estándar en la industria, que aquí en el mundo de Kubernetes tiene nombres extravagantes como los mutation webhooks, los admission controllers, etcétera, pero si ustedes están un poquito familiarizados con el desarrollo web, el concepto es muy similar a un webhook. En el centro de todo tenemos el API server. Si se fijan en estas líneas, todo se comunica con el API server y el API server es el único que habla con nuestra base de datos. Por lo tanto, se convierte en el semáforo o en el portero, como quieran llamarle, entre la orquestación que todos tenemos. Si lo vemos así, el control plane enfrentaría los mismos desafíos de escalabilidad, de concurrencia, de alta disponibilidad que ustedes verían en cualquier otro microservicio que su empresa esté desarrollando. Ahora, con esto no quiero poner un poquito bajito a Kubernetes, no quiero decir que sea un servicio común y corriente como algún otro. Escala.
y escala muy, muy alto. Aquí en el screenshot les puse parte de la documentación oficial en la página web de cuáles son los límites recomendados de un clúster en general. Nos dice que un clúster no debería tener más de 110 pods por nodo, no debería de tener más de 5,000 nodos en un solo clúster, entre otros parámetros. Pero si ustedes se fijan, 5,000 nodos es muchísimo, muchísimos nodos. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de manejar 5,000 nodos o más en un solo clúster. El límite es muy alto. Todo depende del cloud provider, de qué tamaño estén las instancias virtuales o los servidores donde esté almacenado u hospedado ese control plane. Pero para eso tenemos servicios como nuestros cloud providers que escalan el control plane en automático conforme la carga de trabajo va subiendo o disminuyendo. Ahora, si estos límites de 5,000 nodos o 110 pods por nodo son insuficientes para ti, hay algunos cloud providers o distribuciones específicas de Kubernetes que han reemplazado algunos componentes como el etcd por algunos otros para cargas de trabajo masivas, más orientados como a temas de inteligencia artificial que ha sido un boom en estos momentos. Y estos límites que aparecen aquí son muy pequeños frente a los límites que este tipo de soluciones manejaría. Así que probablemente, ya sea que utilices una distribución open source o una distribución personalizada, nunca llegas o nunca llegarías probablemente a llegar a topar los límites conocidos de un clúster de Kubernetes. Ahora, eso no significa que sea una bandera verde para instalar todo en un solo clúster. No sería una buena práctica tener todo en un solo clúster y ahorita vamos a ver por qué. Vámonos a nuestro primer escenario. Este escenario está basado en feedback de clientes reales. No le voy a poner una cara porque, de nuevo, este escenario se ha enfrentado a clientes pequeños y clientes grandes, pero quiero que se lleven de aquí el aprendizaje. Y aquí van a ver mucho de DKS y AWS porque son los servicios que yo manejaba, pero esto se podría traducir fácilmente a cualquier otro cloud provider o distribución. Entonces, en este escenario desplegamos un clúster nuevo de DKS y realizamos una prueba de carga antes de nuestra temporada alta. Cuando escalamos de absolutamente 0 a 5,000 pods que quisimos desplegar en 500 nodos, todo nuestro clúster se cayó durante casi una hora. Ya no puedo confiar en que Kubernetes pueda soportar mis cargas de trabajo. Quiero mi dinero de vuelta. No puedo confiarle mis eventos críticos a Kubernetes. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Sí, nuestro clúster escala alto, nuestros cloud providers escalan el control plane por nosotros, pero hay un límite sobre qué tan rápido puede escalar. No es tanto la cantidad de contenedores o de nodos que tengas en un clúster, es la velocidad con la que tú le estás solicitando la creación de esos recursos. Y esta parte que dice existen ciertos límites sobre qué tan rápido puede escalar, aquí le puse un código QR en la documentación de AWS donde dice esto, y acá abajo una documentación a otro cloud provider que dice más o menos similar. Así que hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el control plane puede estar redundante, podemos tener varios API server, podemos tener varios kubescheduler, pero por ejemplo, el kubescheduler, que es el componente encargado de decidir en qué nodo va cierto pod, tiene que hacer un ranking matemático para ver en qué nodo sería el más adecuado para hospedar ese pod. Esa es una carga inmensa en el CPU. Y por diseño, solamente un kubescheduler puede trabajar al mismo tiempo. No importa cuántas réplicas tengas, los demás solamente se quedan en modo espera, tratando o estando listos para en caso de que el primario caiga por alguna razón. Luego tenemos algunos puntos como el API Priority and Fairness en el control plane, que es básicamente un rate limit que viene configurado. Es una cantidad de requisiciones por segundo que el API server va a ser capaz de recibir. Todo lo demás que esté fuera de ese rate limit va a rechazar las solicitudes con un error 429. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el escenario de que el API server pueda estar rechazando esa masiva cantidad de solicitudes y los clientes por lenguaje de programación estén reintentando las solicitudes y tenemos una tormenta perfecta donde el API server va a decir, espérame, te estoy diciendo
que no te puedo manejar estas solicitudes en el mismo tiempo, en este momento, y me las sigues mandando, o atiendo uno o atiendo otro. Y luego tenemos componentes externos, como ya lo habíamos mencionado, como los webhooks. Las cargas, las pruebas de estrés que ustedes van a ver en las documentaciones oficiales están basadas en clústeres de Kubernetes que no tienen nada. Si tú le instalas componentes extra, vas a modificar de cierta forma el performance de tu clúster. Y entonces eso es algo mucho a tener en cuenta. ¿Cuál es la lección aprendida acá? Primero, preescala tu carga de trabajo antes del evento. No dejes que el Horizontal Pod Autoscaler haga todo el trabajo. Si tú ya sabes que vas a tener un evento importante al día siguiente, escala tus réplicas horas antes, días antes, semanas antes. Yo conozco empresas grandes que escalan sus cargas de trabajo semanas antes de su evento. Si no tienes un número ideal de cuántas réplicas serían las que vas a necesitar durante ese evento, porque a lo mejor es un evento que no habías experimentado antes como empresa, no importa, escálalo a un número que tú creas conveniente. Es mucho mejor escalar hacia abajo, o es mucho mejor escalar de 500 a 800 que escalar de 0 a cientos o miles. Y esta es parte de una documentación oficial de un cloud provider que dice escala en porcentajes de 2 dígitos a la vez. Si vas a escalar a, no sé, 2000 nodos, primero haz un escalado de 0 a 100 nodos. Cuando esos 100 nodos estén en ready, escala de esos 100 a 1000 nodos. Y cuando ya veas esos 1000 nodos en estado ready, ya escala a lo que quieras. Aquí, de nuevo, el problema no es cuánta carga de trabajo, número de réplicas o de nodos tengas en tu clúster. Aquí el problema es la velocidad con la que estás solicitando esos cambios. Y lo más importante, no realices una prueba de estrés sobre un escenario que no es real. ¿Cuándo en la vida real vas a necesitar escalar de 0 a 5000? Al menos que estés en una industria muy específica, como estas nuevas que les estoy diciendo de temas de Machine Learning, probablemente tú no estés en ese escenario. Entonces, para empezar, la premisa de este ejemplo fue un poco inválida, ¿no? Pero es un escenario a aprender de que las pruebas de estrés o de carga sean sobre escenarios realistas. Vámonos a nuestro siguiente escenario. En mi Prometheus, aquí puse Prometheus, pero puede ser cualquier herramienta de observabilidad que ustedes usen. Estoy viendo muchos errores 500 en el API Server y los deployments que tengo no son creados. Y hay otro tipo de deployments que ya tengo, pero se tardan horas en ser aplicados. Como estos errores 500 vienen de las métricas del control plane, el control plane está roto. ¿Para qué le pago a mi proveedor de nube por un Kubernetes administrado si mi proveedor de nube no es capaz de cumplir con sus niveles mínimos de servicio? Quiero mi dinero de vuelta. De nuevo, para resumir, el cliente instaló una herramienta de observabilidad para vigilar las métricas que vienen del control plane, ve muchos errores 500, ve errores al crear sus deployments y dice, es problema del control plane, es problema de EKS o lo que quieras, no es problema mío. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Probablemente no sea el control plane. La mayoría de los casos, 99% de ocasiones eres tú. Tener monitoreado con métricas el control plane está bien. Estamos viendo los errores 500. Aquí te doy ejemplo de una de las métricas API Request Total 500, que es la base de este escenario. Tenía un clúster de pruebas, entonces solo pude colectar 3 errores. Pero imagínense que existan cientos ahí en ese widget. Pero tener métricas está bien, pero yo he encontrado más valor en los mensajes de logs para encontrar y demostrar con evidencias dónde está la falla. De nuevo, en este escenario, el cliente solo ve errores 500, no sabe de dónde viene, él solo cree que vienen del control plane. Y aquí les presento a mi mejor amigo los logs de auditoría. No sé si ustedes sepan, pero existe la posibilidad, para recordar un poquito una de los slides que presenté, donde puse al API Server como el centro de todo. Si vemos al API Server como un servidor web como Apache Nginx, ustedes pueden ver los mensajes de logs de las solicitudes que entran, quién las solicitó, desde qué IP. Algo similar puedes hacer con el control plane. Puedes activar los mensajes de auditoría en el API Server. Viene, por ejemplo, con los cloud providers, generalmente viene desactivado por defecto, pero es muy fácil. Nada más entras a la configuración de EKS, por ejemplo, y activas el control plane con un toggle.
Y si utilizas una distribución de Kubernetes open source on-premises, hay que hacer un poquito de configuración manual, hay que inyectar unos archivos de configuración extra, pero hay guías, no es nada del otro mundo. Algo a tener en cuenta es que los audit logs tienen muchísima metadata, son gigantescos. Entonces, cuesta dinero su almacenamiento y procesado. Por ejemplo, en el caso de EKS, tú prendes el API server, el audit log del API server va a viajar a un servicio de AWS que se llama CloudWatch, y en CloudWatch vas a tener que pagar por el almacenamiento extra a lo que cuesta tu control plane. Pero hay ventajas de tener esto. Este es un ejemplo de un audit log, son en formato JSON, a menos que tú decidas que tenga que tener otro tipo de formato. Pero hay muchísima metadata aquí. Hay algunas que quiero destacar, especialmente Response Status Code, el código HTTP de la respuesta, 200, todo estuvo bien, 400, denegué la petición porque fue un error de permisos o la petición viene no válida, un error 500 como el que estamos tratando de debuggar en este momento. El User Agent, ¿qué programa o proceso hizo esta solicitud? Annotations, muchos registros del audit logs tienen distintas annotations que son metadatas especiales o extras dependiendo del contexto y son muy útiles para diagnosticar, por ejemplo, qué webhooks están involucrados dentro de la petición. Y hay otro, por ejemplo, responseobject.details, que nos da descripciones en lenguaje humano, si lo pudiera decir de alguna manera, de por qué está fallando, ¿no? Regresando a nuestro ejemplo, diagnosticar por qué todos los deployments en el namespace regresan error 500 al ser creados. Un simple filtro en CloudWatch que me dé todos los audit logs con estado de error 500 o superior. De nuevo, esto es CloudWatch, pero puede ser intercambiable con cualquier otra herramienta que tú estés utilizando. Y ahí me da algunos registros que para este ejemplo, uno de esos registros tiene una anotación que me hace sospechar que hay algo llamado Security Enforcer Webhook involucrado en esta petición. Y abajo veo un mensaje que dice, fallando al llamar al webhook, inject security sidecar, bla, no hay endpoints disponibles para el servicio Security Enforcer. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? El clúster en este caso tiene instalado una herramienta de seguridad que tiene que modificar el pod antes de ser creado. En este caso está tratando de inyectar un sidecar para sus distintas tareas de seguridad, ¿no? Como esta herramienta de seguridad no es parte del control plane, el API server o nuestro control plane solamente delega la petición a un pod que nosotros o nuestro administrador, el que sea, instaló deliberadamente en nuestro clúster, en alguno de nuestros worker nodes, en el data plane. Ahora, este pod, encargado de hacer la lógica de inyección del sidecar, por alguna razón se encuentra el problema, se encuentra plagado, se encuentra sin réplicas, y como el API server no puede delegar esa petición, no le queda más que regresarle al usuario un error 500. Las lecciones aprendidas, monitoriza también tus controladores, aparte de tu control plane. En caso de tener error en el control plane, sospecha que debe de ser una falla en tus worker nodes o en algún componente especial que se haya instalado después. Y, por ejemplo, en el tema de los audit logs, que sé que muchos trabajan para empresas y a veces deniegan la habilitación de esos features por temas de costos, si no te permiten activarlos o no tienes la posibilidad de activarlos, por lo menos diseña un procedimiento para activarlos de forma fácil, al menos temporal, durante una incidencia, porque esto te va a salvar mucho tiempo, horas inclusive. Y lo más importante, instala solo los plugins que realmente necesitas. Yo sé que tanto en la comunidad open source como en la comunidad de vendedores privativos hay una infinidad de extensiones que le podemos instalar al clúster. Hay que ser muy selectivos de ver, ¿realmente necesito esto instalado? ¿No lo puedo solventar con alguna herramienta que ya venga por defecto? O inclusive no lo puedo solventar con alguna herramienta que esté fuera de mi clúster para que no me tire todo lo demás. Son preguntas que uno tiene que hacerse ya a nivel producción, porque no solamente es instalar, es solamente decir quién se hace responsable, quién está dispuesto a levantarse a las 3 de la mañana en caso de que eso falle. Ahí es cuando empiezan las discusiones. Instalarlo es muy sencillo, pero mantenerlo a largo plazo es
Es realmente la discusión aquí. Vámonos a otro escenario. Aquí ya nos estamos alejando un poquito del control plane y vamos un poquito más a las cargas de trabajo dentro de los nodos. De pronto, absolutamente todas mis aplicaciones en el clúster tienen latencias en consultas y respuestas en absolutamente todos mis nodos. Ni siquiera puedo escalar mi clúster porque mi clúster autoscaler o Carpenter o lo que utilices no está respondiendo tampoco. Todas mis métricas de red parecen correctas y no hemos hecho absolutamente ningún cambio en la infraestructura. No puedo encontrar la causa. De nuevo, resumiendo este escenario, ya estamos hablando de las aplicaciones que tus equipos desarrollan para sus clientes. Todas están fallando con latencias, todas están lentas, no encuentras la causa, nadie tocó nada. Ahí hay varias explicaciones, yo nada más quiero ejemplificar una acá. Y voy a empezar con la respuesta directa y ya voy a explicar después por qué. O algunos de ustedes pueden adivinar la causa, todas son válidas. Yo nada más agarré un ejemplo. Sí. ¿Cron Job? Está generando montones de eventos, o sea, eventos masivos de aplicación que te están ahorcando el etcd. Puede ser, porque el etcd también tiene límites en su almacenamiento. Una cuota, ¿sí? El controller manager también. Son respuestas que no había pensado y todas son válidas. Yo me fui un poquito más simple. Por DNS. A ver, miren, yo lo he visto en todos los clientes y por eso lo quise incluir en la presentación. Tenemos 2 réplicas, 5, las que quieras de Core DNS. El problema es que las estás instalando en nodos compartiendo el CPU y la memoria con otras cosas. Y si esta otra cosa está acaparando el CPU o los recursos de la interfaz de red de este servidor, el Core DNS va a tener muy poquito espacio para trabajar. El Core DNS es ligero, ocupa muy poquito CPU, ocupa muy poquita memoria, es nada. Por eso las personas tienden a olvidarlo ahí, porque funciona con muy poquito y después te despreocupas. El problema es que Core DNS, como cualquier servidor DNS, opera bajo la capa UDP. La capa UDP es sensible a la latencia. En TCP, como en los protocolos HTTP, TTP normales, el cliente y el destino envían comúnmente acknowledge de que la petición fue recibida y enviada. En el caso de UDP no hay ese acknowledge, simplemente el servidor o el cliente envía la solicitud y no espera una confirmación de que la solicitud realmente llegó, por eso son como errores silenciosos. Aquí no, el problema no es que esté mal escalado en CPU en memoria el Core DNS, el problema es que el nodo donde está siendo compartido con otras cosas que sí están saturando los recursos. Y cuando la solicitud llega, a lo mejor una de ellas llega bien, pero cuando llega el siguiente Core DNS o la repetición no regresa o regresa muy lenta. Entonces, lecciones aprendidas acá. Este es otro ejemplo que tal vez una regla de firewall, que tienes la solicitud en el nodo 2 y el Core DNS está en el nodo 1 y por alguna razón se desconfiguró un security group o un network policy y la petición no puede llegar a ese nodo. Lecciones aprendidas. Este es otro. Y qué bueno que me estoy yendo rápido porque de este sí quiero hablar un poquito extensivamente. ¿Cuántos de ustedes trabajan con AWS como proveedor de nube? Ok. ¿Algunos de ustedes han escuchado el concepto de los ENA drivers? El Elastic Network Adapter. Esto es algo muy curioso porque tenemos límites no sé si sabían, pero los security groups, todas estas cosas mágicas tienen límites de cuántas peticiones por segundo pueden soportar. Eso es algo llamado ENA Metrics y AWS lo tiene. Ahí les puse la liga de donde se explica eso. Esos límites van por instancia. Y ya depende del tamaño de la instancia cuánto sea ese límite.
La desventaja de estos límites es que no aparecen en CloudWatch. Tú tienes que instalar algo en tu nodo o en tu servidor para monitorizarlos. Uno de esos límites es link local allowance exceeded, que es el número de paquetes descartados hacia los proxy servers locales. Esto es muy técnico, pero en realidad el servicio DNS que te da Amazon por defecto en la VPC es gratis, pero tiene un límite como alrededor de 1024 requisiciones por segundo. Si tienes muy poquitos core DNS y todos esos core DNS viven a lo mejor en muy poquitos nodos, puede que estés pasando esos 1024 paquetes por segundo y el servidor upstream de Amazon esté rechazando algunas de ellas. Hay otros límites, por ejemplo, no importa si le metes una interfaz o 10 interfaces de red, el límite es por nodo completo. Entonces, si tienes dentro de ese nodo alguna carga de trabajo que esté ocupando muchas requisiciones de red simultáneas, puede que silenciosamente el pod de Core DNS no tenga espacio para sus propias solicitudes. Bueno, de nuevo, no aparecen en CloudWatch, pero es muy fácil colectarlas. Instalas un agente, creo que el CloudWatch tiene un agente para monitorizarlas, pero ahí la lección aprendida es que tienes que monitorizarlas. La solución, como yo lo veo, es crear grupos de nodos exclusivos para Core DNS. No compartas recursos con otra aplicación. De nuevo, Core DNS es un componente crítico de tu infraestructura. No debería estar compartiendo con otra cosa, porque si se te cae Core DNS, se te cae todo. Escala tu Core DNS y que no vivan todos en el mismo nodo. Pueden ser nodos pequeños. Lo más pequeño que encuentres, el chiste es tenerlos spread a lo largo de tu clúster. Sé consciente de los límites del AWS NetDriver, como lo platicamos anteriormente, y lo más importante, no mezcles componentes críticos de tu infraestructura con los mismos nodos de tu aplicativo. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior del Security Webhook que el pod estaba muerto? Ahí sería una buena práctica tener un grupo de nodos especializados, no solo para tu Core DNS, sino para cualquier plugin que tú le instales al clúster que de alguna manera u otra le pegue a todas tus cargas de trabajo. 2 minutos. A ver, rápido, este escenario. Nuestros nodos están en estado not healthy y no sabemos qué está mal porque las métricas de performance de nuestro clúster ni siquiera están llegando a Prometheus. De nuevo, Prometheus puede ser cualquier otra herramienta. Nuestros comandos para eliminar los deployments existentes no están funcionando y nuestro clúster autoscaler no está recibiendo las métricas de uso de CPU de nuestras cargas actuales. No podemos escalar hacia arriba a más nodos y estamos sin visibilidad. De nuevo, la mayoría, si no es que todos los nodos de la nada pasaron a estado not healthy. Y Cluster Autoscaler y lo demás, como necesita métricas de Prometheus o cualquier otra cosa para decidir si escalar hacia arriba o hacia abajo, no las está recibiendo. Entonces el cliente no puede reemplazar los nodos dañados por nuevos. Todo está bloqueado. Este es muy... este es muy de nicho, pero pasa. Dentro del nodo ya tenemos varios componentes como el Container Runtime, que es el encargado del Docker especialmente. Tenemos el kubelet, pero tenemos un componente llamado cAdvisor. Cuando ustedes instalan herramientas de observabilidad para medir el estado del nodo, del CPU, de la memoria, generalmente van a este componente llamado cAdvisor para colectar las métricas de los pods o cualquier cosa que esté dentro de ese nodo. Consultas de métricas constantes estresan el cAdvisor. Digamos que viene alguien y te dice, ahora quiero métricas de 1 segundo de granularidad. Esto va a pasar generalmente. Y si se dan cuenta, en la mayoría de los componentes open source que tienen que ver con observabilidad, el mínimo son 15 segundos, precisamente por esto. ¿Qué pasa si el cAdvisor está sobresaturado? Está tratando de colectar métricas de nuestro container runtime y kubelet y cAdvisor compiten por la atención del container runtime. Y como kubelet no puede colectar la información a tiempo, aparece un mensaje de error que se llama Pleg is not healthy. Estaría bueno que lo metan en sus reglas de filtrado de logs. Si aparece este log, es que kubelet no puede refrescar el estado del nodo y reportarlo de nuevo al control plane.
Las lecciones aprendidas, monitoriza solo las métricas necesarias para tus tareas. Yo sé que en Prometheus y todo lo demás te aparece un listado de miles o cientos de métricas, pero aquí es sentarse a pensar, ¿realmente necesito estas métricas? De todo esto que aparece, ¿cuál es lo realmente necesario que yo necesito monitorizar? Y empezar desde ahí, ya después ir escalando, pero empezar con lo mínimo básico. Evita muchas herramientas de monitoreo en un solo clúster, decídete nada más por un par. No tengas tiempos de colección agresivos, por ejemplo, lo que les decía cada segundo. Y si de plano te sigue pasando ese error, reduce el radio de pods por nodo o aumenta los recursos asignados al kubelet. Hay otros escenarios, pero lamentablemente no quiero pasar por ellos. Por ejemplo, que Java está lento, ahí es más de desarrollador tener en cuenta de que Java tiene banderas especiales que hay que coordinar junto con los límites y los requests que tú le pones al contenedor. Ahí puse un link muy sencillito de alguien experto en Java que trabaja en Microsoft, es 1 hora donde tengo una clase magistral de cómo tunear Java en Kubernetes. Se los dejo ahí también en la presentación. Y bueno, ahí está la liga hacia la encuesta de esta presentación. Y tenemos, creo, 5 minutos para preguntas y respuestas, si quieren.